¿Qué tal? Qué gusto que otra vez es domingo. Gloria a Jesús, porque otra vez podemos juntarnos como iglesia. Acuérdate que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos tú y eres tú y somos nosotros, somos las personas. Nos acompáñame a orar. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú en todo tiempo, Señor, estás por encima de las situaciones, Señor. En todo tiempo estás en control. Espíritu Santo, danos tu sabiduría, danos tu consejo, danos tus palabras, Señor. Enséñanos a alabarte como a ti te gusta que te alabemos, papá. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor, y declaramos que eres bueno, Dios. Eres bueno. En todo tiempo es Dios bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vive mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Vive mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Tú no me
haz que descienda tu gloria y tu poder aquí. Unidos yo sé que tú harás, llénanos de tu espíritu, que tu fuego arda en mi interior. Todos juntos te cantamos a ti, Señor. Cantamos gloria, gloria y aleluya por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios. Celebramos tu nombre majestuoso, Rey. Unidos te cantamos a una voz. Haz que descienda tu gloria y tu poder aquí. Milagros y prodigios sé que tú harás. Llénanos de tu espíritu, que tu fuego arda en mi interior. Todos juntos te cantamos a ti, Señor. Cantamos gloria, gloria y aleluya por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios. Cantamos gloria, gloria y aleluya por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios. Cantamos gloria, gloria y aleluya por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios. Cantamos gloria, gloria y aleluya por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios. Cantamos gloria, gloria y aleluya por siempre a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios. Dios te bendice, prepara tu corazón para esta palabra que vamos a escuchar a continuación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Casa de Oración. Qué oportunidad de bendición poder estar trayendo esta palabra, este mensaje de Dios para tu vida. Y deseo de todo mi corazón que este mensaje en este día de hoy te pueda avivar, te pueda despertar. Yo sé que este mensaje es un mensaje hablado desde el corazón de Dios a tu corazón, desde el corazón de Dios a un corazón sensible, a un corazón que está dispuesto, a un corazón que dice: heme aquí, aquí estoy listo, aquí está esta vida para ti, Dios. Y yo sé que ahí en tu lugar hay ese corazón dispuesto, ese corazón que ha decidido salir a buscar a Dios con todo su ser. Y la palabra dice que el que busca de todo su corazón va a encontrar. Y tú este día has sido llamado a tener un encuentro de bendición, un encuentro de avivamiento. Acuérdate que este 2021 es avivados al máximo potencial por el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, en esta serie hemos venido hablando de una advertencia que nos hizo Jesús, y que esa advertencia cada día cobra más significado. Cada día, cuando vemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor, parece que cobra más significado a causa
de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esa es una amenaza tremenda que estamos viviendo. Es una amenaza que durante los últimos domingos, hemos venido hablando de diversas maneras, cómo a través de los problemas, a través de las circunstancias, cómo a través de prestarle nuestra boca a las malas noticias, cómo a través de no hacer lo que tenemos que hacer, cómo a través de ser insensibles, cómo a través de volvernos religiosos, permitimos que nuestro corazón se enfríe, cuando nuestro llamado es estar avivados, cuando nuestro llamado es estar en fuego. Hemos visto durante las últimas semanas cómo hay ocasiones donde hay corazones que se sienten en fuego, pero en realidad están apagados, porque han dejado de hacer aquello para lo cual Dios los llamó. Han dejado de caminar el camino para el cual Dios los destinó. Han dejado de moverse en la voluntad y en el propósito de Dios, y muchos ni siquiera se han dado cuenta. Muchos, como el levita y el sacerdote, ni siquiera se dieron cuenta, pero sus corazones estaban totalmente fríos y apagados. Hoy vamos a analizar otro aspecto de cómo es que un corazón se puede apagar, pero también cómo podemos mantener el fuego. No solamente mantenerlo, avivando, crecerlo, hacerlo que vaya a su máximo potencial. Fíjate, la palabra de Dios dice en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 12, es una palabra que sabes que me encanta, que la has oído un montón de veces de mí y la seguirás oyendo, porque es es vida en mi corazón, es un rema en mi corazón. Hebreos 12:12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. La vida de fe es una vida que está en función de la persona de Jesús, de la obra de Jesús. No hay forma de vivir una vida de fe si no es a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si no es por medio de los méritos de Jesús, no hay forma alguna. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que tú y yo andamos por fe, no por vista. La palabra de Dios nos habla de que la fe es un componente vital en el avivamiento, que no hay forma de tener una vida avivada si es una vida que no vive por fe, que no hay forma de tener una vida encendida en el Espíritu si no es a través de la fe, que no hay forma de vivir una vida conforme al propósito de Dios si no es a través de los méritos de Cristo, los cuales yo creo por fe y vivo por fe. Pero también la palabra de Dios dice que la única forma de tener fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir que tengo fe, yo puedo anunciar que tengo fe, yo puedo levantar mis manos en una alabanza, o cerrar mis ojos, o sentir bonito en una alabanza, o emocionarme en un cántico, o de repente puedo escuchar que Dios está moviéndose de determinada manera y decir: entonces tengo fe. Pero si no voy a la palabra de Dios con todo mi corazón, si no hago de la palabra de Dios parte fundamental de mi vida, si no recibo en la palabra de Dios el alimento, si no voy todos los días a la palabra de Dios y si me conformo solamente con el versículo del día, o si me conformo solamente con la prédica y los versículos que el pastor dice en la prédica, amado, lo que estoy haciendo es me estoy enfriando, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que una vida apagada es una vida que ha sacado la palabra, ha dejado de moverse en la palabra, ha dejado de creer la palabra, ha dejado de vivir la palabra. Y fíjate muy bien, puede ser que ore, puede ser que alabe, puede ser que sirva, puede ser que haga buenas obras, puede ser que haga un montón de cosas, pero si sacas la palabra de Dios de tu vida, entonces estás apagado creyendo que estás avivado. Pero pastor, yo oro y yo clamo. Amado, la oración sin la palabra es religión. Pero yo sirvo, pastor. Amado, el servicio sin palabra
de acuerdo a la Biblia, es obra muerta. Pero pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón. Amado, la palabra de Dios claramente dice que el que ama a Dios, sus palabras guarda. Entonces no hay forma de vivir avivado este 2021 si saco la palabra de Dios de mi vida. No hay forma de vivir avivado si no hago de la palabra de Dios mi alimento permanente. La palabra de Dios es como el combustible. La palabra de Dios es como la gasolina que aviva el fuego, que aviva. Si no hay leña en la hoguera, entonces la hoguera se apaga. La palabra de Dios es como la leña que viene, y entre más leña más fe, entre más leña más fe, entre más leña más fe. No es de, bueno, ya leí un poquito y entonces ya con ese poquito. No, la palabra de Dios nos muestra claramente que para moverme en una fe abundante, para moverme en una fe gloriosa, necesito abundancia de palabra. Necesito abundancia de palabra. Cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo y tuvo un momento muy complicado, digamos, ministerialmente hablando, porque el diablo quería venir a destruir la obra más grande, que es la salvación. La forma en la que Jesús vence la tentación es utilizando la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Jesús no digo, bueno, es que yo he orado, es que yo he servido, es que yo he hecho. Digo, escrito está. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está. Entonces, no hay una fe poderosa, no hay una fe avivada si no hay palabra. No hay una fe poderosa, no hay una fe que traduzca, que transforme, que se empodere. No hay una fe que vaya adelante, no hay una fe que acelere si no hay palabra de Dios. Y sabes, creo que en este tiempo es un tiempo donde el enemigo ha tratado de una u otra manera alejarnos de la palabra de Dios. Ha tratado de hacer que la palabra de Dios se vuelva, digamos, común. De repente es increíble ver cómo en las redes sociales están llenas de obviedades. Están llenas de frases de obviedades. Y inclusive aún en sitios cristianos se publican frases que suenan súper bonitas, pero que no están avaladas por la palabra de Dios, que no reconocen la autoridad de Dios. Y me llama mucho la atención ver cómo muchos cristianos en este tiempo de repente les cuesta trabajo distinguir entre lo bueno y lo malo. De repente ven algo que parece súper atractivo, súper enganchante, y lo suben a sus redes y lo mandan. Pero cuando viene algo de la palabra de Dios, de repente veo muy pocos cristianos subiendo la palabra de Dios textual. A veces les da pena subirla, a veces les da miedo subirla, a veces dicen, ay, no vayan a creer que soy religioso, a veces no sé qué pueda pensar. Pero amado, el enemigo está tratando de hacer que las cosas atractivas, las cosas seductoras del mundo, esas frases así como de pensamiento positivo, esas frases como de cosas wow, qué bárbaro, qué frase, las está tratando de poner por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y el problema es que cuando nosotros le damos parte, mucho más parte a lo que leemos, que a lo que leemos de otros libros, de otras frases, de otras redes sociales, que lo que leemos de la palabra de Dios, entonces estamos permitiendo que nuestra vida se enfríe, aunque creamos que nuestra vida está prendida. La palabra de Dios claramente dice: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amado, tu fe va a estar directamente proporcional a la cantidad de tiempo que dedicas de leer la palabra de Dios, a la cantidad de tiempo que dedicas de estudiar la palabra de Dios, a la cantidad de tiempo que dedicas de meditar en la palabra de Dios. Me encanta la palabra meditar en la palabra, porque cuando en la traducción original de la palabra meditar es rumear. Es como la vaca que está rumiando ahí el pasto y le está todo el día y esa palabra no es, ya leí mi versículo de la mañana, no, todo el día, la palabra dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, por lugares de delicados, y está rumiando, y le está sacando, y le está sacando, y le está sacando, y le está sacando, y entonces el corazón se enciende, entonces el corazón se llena de fe, entonces el corazón, cuando vienen problemas, cuando vienen circunstancias difíciles, cuando vienen gigantes, entonces el corazón está lleno de fe, está lleno de palabra, y entonces puede decir: escrito está,
escrito está. Y cuando de repente hay malas noticias, escrito está. Y cuando de repente el enemigo viene y se aparece ahí para venir a tentar, escrito está. Y cuando de repente la crisis viene a robar, a matar, a destruir, escrito está. Pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Este 2021, avivados por el Espíritu, tiene que ver con ir a la palabra de Dios como nunca antes, con un hambre como nunca antes, con una expectativa como nunca antes. Y no, eso ya lo leí. No es la palabra de Dios no es una película que ya viste una vez y que no necesitas volver a ver. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios claramente nos dice que es nuestro alimento espiritual, que es nuestra bebida espiritual. Si no estás lleno de la palabra de Dios, entonces estás desnutrido. Entonces no tienes cómo nutrir tu fe. Y si no tienes cómo nutrir tu fe, entonces eres presa fácil a los ataques del enemigo. Amado, cuando la palabra de Dios viene, la palabra de Dios enciende nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios viene, la palabra de Dios es ese combustible de poder, es ese dunamis del Espíritu Santo, es esa dinamita del Espíritu Santo que va a hacer que mi fe crezca, que cuando vengan los gigantes, yo veo a los gigantes en función de lo que la palabra de Dios dice de ellos. Yo veo a los gigantes en función de lo que la palabra de Dios dice de mi Dios. Yo veo a los gigantes en función de lo que la palabra de Dios dice de mí a través de los méritos de Jesucristo. Y entonces esos gigantes ya no se ven tan retadores, ya no se ven tan desafiantes. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es poderoso gigante, gigante invicto, gigante invencible, gigante glorioso que pelea nuestras batallas, porque escrito está, porque escrito está. Pero amado, ¿qué pasa cuando estamos desnutridos de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nada más no sabemos 2, 3 versículos ahí de la palabra de Dios y ni siquiera sabemos en qué parte de la Biblia están? Somos presas fáciles. Somos presas fáciles para ser apagados aún sin darnos cuenta. Fíjate, cuando recibimos la palabra de Dios se empieza a mover en fe. Y esa fe esa palabra de Dios alimentada por la fe, empieza a hacer que mi fe crezca, que mi entendimiento en Cristo crezca, que mi entendimiento de los méritos de Dios crezca. Y en la medida que crece, entonces yo empiezo a ver las cosas como Dios las ve. Empiezo a entenderlas como Dios las entiende. Empiezo a moverme en esa seguridad de saber que tú y yo servimos a un Dios de imposibles, que hace que aún las murallas más altas caigan, y hace que aún los mares se abran, y hace que los enfermos sean sanados, y que se mueven milagros y prodigios. Pero es la palabra de Dios la que activa en nosotros. Entonces, cuando nosotros vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de pandemia, lleno de crisis, lleno de COVID, lleno de situaciones difíciles, el mundo lo que está haciendo es llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón de imágenes de derrota, de imágenes de dolor, de imágenes de fracaso, de imágenes de debilidad, de no se va a poder, de está difícil, de las cosas no van a cambiar, y empezamos a ver esas imágenes en nuestra mente. Esas imágenes se empiezan a imprimir en nuestra mente, se empiezan a imprimir en nuestro corazón, y comienzan a llevarnos a una espiral descendiente de mal humor, a una espiral descendiente de pesimismo, a una espiral descendiente de ser propensos a enfermarnos, a una espiral descendiente de ser propensos a fracasar, a quebrar, a que nada funcione, a que nada pase. Pero es al revés. Cuando viene la palabra de Dios me da una imagen gloriosa de lo que Dios ya hizo por mí. Cuando viene la palabra de Dios me da una imagen gloriosa de lo que Dios, por los méritos de Cristo, ya entregó a tu favor y a mi favor. La palabra de Dios me da una imagen gloriosa de que servimos a un Dios de pactos, a un Dios de promesas, a un Dios que tiene planes buenos, a un Dios que tiene buenas dádivas para sus hijos, a un Dios que prometió que me iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, a un Dios que dijo: mira, si tú crees en mí, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando viene la palabra de Dios, entonces pone una imagen superior, y nosotros empezamos a vivir conforme a ese llamado, empezamos a vivir conforme a esa imagen que Dios tiene para nosotros. Ahora, déjame decirte algo.
Qué importante, y lo vimos las semanas pasadas, es que nosotros hablemos bendición. Y qué importante es que nosotros le hablemos bendición a nuestros hijos. En estos domingos pasados inclusive oramos por ellos, impartimos bendición para sus vidas. Pero amado, déjame decirte algo. Si tú no has recibido en tu vida, ni de tus papás, ni de tus primos, ni de tus amigos, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de nadie has recibido palabras de afirmación, de amor, de gracia, de favor, este es el tiempo de que en Cristo te reprogrames y que en Cristo puedas creer que Dios te hizo conforme a su imagen y a su semejanza, y que seas afirmado por los méritos de Cristo, y que entiendas que tu valor está en la sangre de Cristo. Pero amado, si tú dices, oye, yo sí he recibido palabras de afirmación, de bendición, de amor para mi vida, gloria a Dios por tu vida, pero este 2021 es el año de ir todavía más alto, es el año de creer más, es el año de acelerar más, es el año de avivar más, este es el año de cambiar esas imágenes de derrota, esas imágenes de fracaso, esas imágenes de pandemia, esas imágenes de dolor. Es necesario que este 2021 seamos avivados por el Espíritu, a fin de que a través de la palabra de Dios podamos cambiarlas por las imágenes gloriosas que Dios tiene para nuestra vida, por esa obra perfecta, por esa obra terminada de Jesús en la cruz, cuando dijo Jesús, consumado es, y nosotros podamos ver que consumado es tu victoria, consumado es tu perdón, consumado es tu sanidad, consumada es tu promoción, consumado es tu aceleramiento, consumado es el triunfo en tu matrimonio, consumado es que tus hijos no se van a perder, consumado es porque la palabra lo dice y porque escrito está. Mira, me encanta esta historia de la Biblia. Es de mis historias favoritas de la Biblia. Génesis capítulo 13 en el verso 14. Está hablando del padre de la fe. Si estamos hablando de la fe, ¿quién más? ¿Quién más que el padre de la fe? Abraham, recibiendo palabra. Y dice en Génesis capítulo 13 en el verso 14: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo: alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno lo podrá contar del polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el valle de Mamre, que es Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Me emociona esta palabra, me emociona esta palabra, porque Dios sale al encuentro de Abraham como Dios sale al encuentro de tu vida, como Dios sale al encuentro de mi vida. Dios siempre toma la iniciativa. No es que nosotros estemos buscando a Dios, es que Dios nos está buscando a nosotros. Y en amor Dios sale al encuentro de Abraham y le dice: Abraham, Abraham, ahí donde estás, mira. Abraham, ahí donde estás. Dios le da palabra a Abraham y le dice: Abraham, mira lo que yo tengo para ti, ve lo que yo tengo para ti, cree lo que yo tengo para ti. Hoy Dios sale a tu encuentro y a mi encuentro y nos dice: hijo mío, hija mía, mira lo que yo tengo para ti, ahí donde estás, ahí donde estás. A veces estamos esperando que las circunstancias cambien, que se acabe el semáforo rojo, que venga el naranja o el amarillo y mejor el verde. A veces estamos esperando cambiar de trabajo o cambiar de casa. A veces estamos esperando que algo cambie. Amado, dice Dios, ahí donde estás, ahí yo salgo a tu encuentro. Ahí donde estás, yo tengo cuidado de ti. Ahí donde estás, yo sé lo que estás pasando. Ahí donde estás, yo te tengo tu nombre escrito en mis palmas de mis manos. Ahí donde estás, te amo. Ahí donde estás, quiero salir a tu encuentro. Ahí donde estás, quiero que seas lleno de mi amor. Ahí donde estás. Pero fíjate, le dice: Abraham, cambia la visión.
Abraham cambia la expectativa que tienes. Abraham, la expectativa que tienes no sirve. Abraham, yo tengo algo grande para ti. Abraham, yo tengo lo que puedas ver al norte, al sur, al este y al oeste. Te lo voy a dar. Abraham, no solamente te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar a tus generaciones de manera perpetua. Amado, Dios siempre sale a tu encuentro. Dios siempre quiere salir a tu encuentro. A veces no nos damos cuenta porque estamos tan llenos de problemas. Estamos tan llenos de circunstancias difíciles. Tenemos el sonido del problema tan alto. Tenemos el sonido del noticiero tan alto. Tenemos el sonido de la pandemia tan alto que a veces no podemos oír la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios. Y entre más vamos a la palabra de Dios, el sonido de Dios empieza a subir. El sonido de Dios empieza a ser más dominante, a ser más poderoso. Y cuando nos damos cuenta que esa palabra de Dios siempre estuvo disponible. Siempre estuvo disponible. En el momento más oscuro, ahí está el amor de Dios. En el momento más difícil, ahí está el amor de Dios. En el momento que te sientes más solo, ahí está el amor de Dios. En el momento que te sientes más débil, ahí está el amor de Dios, jalándote con lazos de amor, con lazos de perdón, con lazos de misericordia, con lazos de gracia, para decirte te amo y quiero salir a tu encuentro. Pero Dios no solamente quiere salir a nuestro encuentro. Dios quiere salir a nuestro encuentro y darnos una palabra que cambie nuestra vida. Dios quiere salir a tu encuentro y darte una palabra que cambie tu destino. Dios quiere salir a tu encuentro y que recibas hoy una palabra que sea tan poderosa que por medio de la fe encienda tu espíritu y tu vida avivada, entonces nada la detenga, y que tu vida avivada crezca, y que tu vida avivada herede, y que tu vida avivada transforme. Amado, Dios nos permite ver hoy, por medio de su palabra, que Él tiene un futuro glorioso para nosotros. Dios nos permite ver hoy, por medio de su palabra, que Él tiene un futuro glorioso para nosotros. Déjame decirte algo. Cuando Dios sale al encuentro de Abraham y le dice a Abraham, mira lo que yo te voy a dar, Dios ya lo tenía dispuesto para Abraham. Él todavía no lo tenía físicamente, pero ya estaba dispuesto para Abraham. Pero no solamente estaba dispuesto para Abraham, estaba dispuesto para sus hijos, para los hijos de sus hijos, para los hijos de los hijos de sus hijos. Estaba dispuesto para ti y para mí. Y quizá en ese momento Abraham se movía en pasado, su historia, su presente, la palabra que recibía, y su futuro, que un día recibiría, que un día tendría herencia, que un día sería multiplicado. Amado, Abraham funcionaba de esa manera. Dios no funciona de esa manera. Dios no tiene pasado, presente y futuro. Dios es Dios aún del tiempo. Dios es Rey aún del tiempo. Y lo que Dios declara para tu vida en este presente es algo que Él ya tiene, aunque tú tengas que esperar por Él, aunque tú tengas que crecer por Él, aunque tú tengas que moverte en fe por Él. Dios ya lo tiene. Dios ya lo dispuso. Jesús en la cruz dijo: consumado es. Pero qué importante es entender que la palabra que recibimos de parte de Dios, cuando la creemos, cuando la abrazamos, entonces nuestra palabra que recibimos, esa palabra que creemos, esa palabra que abrazamos de Dios, esa palabra cambia nuestro futuro, esa palabra cambia nuestro destino, esa palabra nos alinea al propósito de Dios, esa palabra nos dirige a un final glorioso, nos dirige a una eternidad poderosa, nos dirige a poder materializar aquí y ahora que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amado, qué tremendo es entender que en ese momento Abraham estaba viviendo una realidad diferente a la palabra. La palabra decía: Abraham, te voy a multiplicar. No vas a poder contar las estrellas, no vas a poder contar el polvo de la tierra, así no vas a poder contar tu generación. Abraham, te voy a multiplicar. Y Abraham en ese momento era un anciano cercano a los 90, estéril, con una esposa cercana a los 90, estéril. Su realidad decía: es imposible. Su realidad decía: no va a pasar. Su realidad decía: no hay forma. Pero la verdad de Dios está por encima de la realidad. Deja que la verdad de Dios cambie tu realidad.
Deja que la verdad de Dios cambie los problemas. Deja que la verdad de Dios cambie las circunstancias. Pero no hay forma que la verdad de Dios cambie tu vida si no vas a la palabra y la crees. Si no vas a la palabra y la abrazas. Si tu fe no crece en función de oír la palabra de Dios, amado, te estás metiendo al terreno de la frialdad. Y el terreno de la frialdad es un terreno que promete derrota, que asegura fracaso, que asegura enfermedad, que asegura rompimiento, que asegura división. Pero amado, cuando tú y yo decimos, por la palabra de Dios que he creído, por la palabra de Dios que he abrazado, yo voy a avanzar, yo no me voy a detener, porque yo sé que tengo un Dios bueno que para siempre es su misericordia. Entonces, por la palabra que recibimos, amado, la realidad que estoy viviendo es sometida a la autoridad de Cristo, y entonces se convierte en una verdad gloriosa que habla que tú y yo somos amados, que tú y yo somos escogidos, que tú y yo hemos sido llamados para la eternidad, que tú y yo hemos sido llamados para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es el tiempo de decidir si vas a creer la palabra de Dios o vas a creer lo que el mundo te dice. Este es el tiempo de decidir si vas a creer la realidad de los problemas o vas a creer la verdad que habla Dios para tu vida. Este es el tiempo de decidir. Este es el tiempo de pararse ahí como Abraham y decidir: yo voy a creer la palabra de Dios o voy a vivir por las buenas ideas, por el pensamiento positivo, por las ideas así como humanistas, cristomanísticas raras que de repente están llenas las redes. Este es el tiempo de decidir en dónde vas a invertir tu vida. Este es el tiempo de decidir en qué vas a invertir tu vida: en creer la palabra de Dios, en abrazar la palabra de Dios y en permitir que la palabra de Dios encienda tu corazón, o en seguir lo que la corriente de la realidad, lo que la corriente de los problemas dicen. Amado, cuando recibimos la palabra, cuando vamos a la palabra de Dios y la abrazamos en función de los méritos de Cristo, cuando leemos de Génesis a Apocalipsis y entendemos que Génesis a Apocalipsis tiene un mensaje central, no tiene varios mensajes, no tiene varias connotaciones, no tiene varias intenciones. Génesis a Apocalipsis tiene un mensaje central: el hombre es pecador y está destituido de la gracia de Dios por el pecado. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros recibimos por fe el milagro que Jesús hizo en la cruz por nosotros, entonces tú y yo tenemos un libre acceso, una libre entrada al trono mismo de la gracia de Dios, a la presencia misma de la gracia de Dios, aquí y por la eternidad. Ese es el mensaje de la palabra. Cuando tú y yo vamos a los diferentes capítulos, cuando tú y yo leemos los diferentes pasajes, lo leemos con la expectativa de encontrar a Cristo, de encontrar los méritos de Cristo, de encontrar la obra de Cristo a mi favor, de encontrar la obra de Cristo amándome, de encontrar la obra de Cristo perdonándome, de encontrar la obra de Cristo motivándome, de encontrar la obra de Cristo encendiendo mi corazón, encendiendo mi vida. Y entonces, y solo entonces, mi fe encendida, mi fe avivada, dice: yo sé que mi Redentor vive, y que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento a donde quiera que vaya. Él tiene una mesa lista y una mesa preparada para los que somos sus hijos. Aleluya para la palabra de Dios. Aleluya por la palabra de Dios. Le dice Dios a Abraham: Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, salte del lugar en donde estás, salte del lugar en donde estás. Una vida avivada por el Espíritu es una vida que entiende que ahí donde estás Dios te quiere hablar. Pero también una vida avivada por el Espíritu es una vida que entiende que Dios te quiere hablar ahí donde estás para no dejarte como estás. Dios te quiere hablar ahí donde estás para que nunca más vuelvas a ser igual. Amado, este es el tiempo para vivir la oración en toda
su expresión. Es decir, yo recibo la palabra, oro para entender la palabra, oro para entender el avivamiento de la palabra, oro para entender el propósito de la gracia, la revelación de la palabra que estoy recibiendo. Y cuando la recibo, acciono. Cuando la recibo, digo, nunca más me voy a quedar como estaba, nunca más yo puedo ser igual, nunca más creer que lo que funciona para el mundo va a funcionar para mí, que lo que aplica para el mundo va a aplicar para mí, porque yo soy un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amado, cuando recibimos la palabra, nuestra vida debe ajustarse. Debemos dejar todo lo que estorba y tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces tu vida va a empezar a moverse. Entonces tu vida va a empezar a encenderse. Amado, cuando Abraham recibió la palabra que recibió todavía no tenía evidencias de su cumplimiento. No tenía ni media evidencia de su cumplimiento. Pero el corazón de Abraham nunca volvió a ser igual. Hasta su nombre cambió. Hasta el nombre de Abraham cambió, porque aunque no tenía evidencias de su cumplimiento, esa palabra se convirtió en un fuego abrasador. Esa palabra se convirtió en una seguridad absoluta, en una victoria absoluta, en un poder absoluto, en una gloria absoluta. Y Abraham nunca más fue el mismo. Quiero darte rápidamente 5 efectos que tiene en tu corazón ser expuesto a la palabra de Dios. 5 efectos que por medio de la palabra de Dios, Dios quiere utilizar el día de hoy para avivar tu corazón. Génesis capítulo 13, en el verso 14, Dios le dice a Abraham: alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Número 1, la palabra aviva tu corazón para desafiar tu vida en la posición en la que estás. Abraham, ahí donde estaba, ahí fue encendido. Ahí donde estaba, fue impactado por la palabra de Dios. Ahí donde estaba, en las circunstancias que estaba viviendo, ahí con su pasado, con su historia, con sus tropiezos, con lo que había vivido, con lo que no había vivido. Ahí Abraham, siendo ya prácticamente un anciano y siempre anhelando tener un hijo y no lo había tenido. Ahí, en esas condiciones, Dios le habla. Amado, cuando la palabra es creída, cuando la palabra es avivada, la palabra tiene el poder para avivar nuestro corazón en la posición en la que estamos. ¿Para qué? Para que cuando haya un cambio estemos seguros que fue por Cristo y no por nosotros. Para que cuando haya una revolución en nuestra vida, cuando haya una transformación en nuestra vida, cuando sepas que el poder de Dios está obrando poderosamente a tu favor, quede clarísimo que es por Él y no por nosotros. Que no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Amado, déjame decirte algo. Tú, ahí donde estás listo, estás preparado para recibir la palabra de Dios. Ahí donde estás, no necesitas hacer un rito espiritualoide, no necesitas estar buscando en el libro A, en el libro B o en el libro C. Ahí donde estás, ve a la palabra de Dios. Ahí donde estás, ve con un corazón sincero. Ahí donde estás, ve con un corazón entregado, con un corazón dispuesto, con un corazón para decirle: Dios, amo tu palabra, Dios, abrazo tu palabra, Dios, creo tu palabra. Y entonces el Espíritu de Dios, por medio de la palabra que vas a recibir, por medio de la palabra que estás leyendo, por medio de la palabra que estás creyendo, el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón. El Espíritu de Dios va a encender tu vida. El Espíritu de Dios va a acelerar tu vida espiritual de tal manera que ahí donde estás, la preocupación, los problemas, la pandemia, la crisis económica, el desempleo, en el nombre de Jesús van a menguar. En el nombre de Jesús van a ser debilitados. En el nombre de Jesús van a desaparecer, porque van a ser reemplazados por el cumplimiento de la promesa. Porque tenemos un Dios de promesas, que sus promesas se cumplen, que sus promesas son sí y en Cristo Jesús amén. Este es el tiempo de ser encendidos por el Espíritu
Espíritu ahí donde estás, para que veas, para que pruebes, para que gustes de las delicias de Dios, del torrente de sus delicias. Vamos a ser saciados, amado. Este es el tiempo de ser avivados por el Espíritu Santo. Este es el tiempo de ser avivados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere avivar nuestro corazón por medio de ahí donde estás. Vea la palabra. Ahí donde estás, corre por tu Biblia. Ahí donde estás, haz de tu Biblia tu forma normal de vivir, tu forma habitual de vivir. Que no sea el momento religioso, que no sea el momento del domingo o del martes, que sea tu día a día, que sea lo primero en tu pensamiento, lo último en tu pensamiento. Amado, yo sé que hay muchos corazones, quizás yo me identifico en este momento con eso. Hay muchos corazones que hemos ido a la palabra y que hemos buscado en la palabra y que hemos creído en la palabra. Este es el año de ir a mucho más. Este es el momento de ir a mucho más. Ahí donde estás es el momento de acelerar en la palabra de Dios. Número 2, dice Génesis 13, en el capítulo 15: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La palabra aviva tu corazón para vivir siempre encendido. La única forma de que tu lámpara no se apague, la única forma de que tu vida siempre esté encendida, que siempre esté en fuego, no es orando, no es sirviendo, no es haciendo obras. Y qué bueno que hagamos obras, y qué bueno que sirvamos, y qué bueno que oremos. La única forma es la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios oro, y por medio de la palabra de Dios sirvo, y por medio de la palabra de Dios predico, y por medio de la palabra de Dios mi vida es transformada, y por medio de la palabra de Dios amo como Dios ama. Por medio de la palabra de Dios camino en la seguridad de saber que Dios está conmigo. Pero es por medio de la palabra de Dios. Es la revelación completa. Es Dios mismo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Amado, qué promesa tan grande, qué promesa tan grande. Dios le dice a Abraham, esto es para siempre. No me arrepiento, se la voy a dar a tu descendencia para siempre. Abraham no tenía ni un hijo en ese momento, y Dios le dio esta palabra, y esa palabra avivó su corazón, y esta palabra lo convirtió en el padre de la fe. En el padre de la fe. Abraham no había visto a su primer hijo, y ya nos había visto a ti y a mí, porque Dios le dio esa visión gloriosa. Porque Dios le dio esa visión gloriosa y le dijo: mira, ahí que están en su casa, ahí que están en YouTube, ahí que están recibiendo la palabra, a ellos les estoy dando descendencia, a ellos les estoy dando promesa, a ellos les estoy dando bendición, a ellos les estoy dando gracia, a ellos. Amado, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dijo para siempre, y para siempre es para siempre. Amado, la única forma de vivir avivado todos los días de tu vida es ir a la palabra de Dios todos los días de tu vida. Es recibir la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios, es ir y meterte y leerla y oírla y volverla a leer y volverla a oír. Número 3, Génesis, en el capítulo 13, en el verso 15, un poquito más adelante, dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Número 3, la palabra aviva tu corazón de manera abundante. No solamente de manera eterna, no solamente tenemos promesas eternas, dice la palabra de Dios, tenemos promesas abundantes. Le dice: toda la tierra que puedas ver, toda la tierra que puedas ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amado, Dios es un Dios abundante. Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios de crisis. Dios no es un Dios de poquito. Dios es un Dios abundante. Por eso la palabra de Dios que hemos recibido de Casa de Oración es: ensánchate, es hazte grande. Yo creo que este tiempo, este 2021, este es el tiempo del gran avivamiento, del tiempo de la gran cosecha, el tiempo donde, así como hay muchos corazones
corazones que se están enfriando. Este es el tiempo donde muchos corazones se están despertando con hambre, donde muchos corazones se están despertando con entendimiento, donde muchos corazones están viniendo decepcionados del mundo, decepcionados de los noticieros, decepcionados de la política, decepcionados de todo, y están viniendo a la única fuente que no decepciona, a la única fuente que no falla, a la única fuente que permanece para siempre, que es Cristo Jesús, la fuente de nuestra vida. Número 4, la palabra aviva nuestro corazón para poder decidir por ella. Amado, Dios nos dio voluntad. Dios nos dio voluntad. Dios le dice a Abraham: ve al norte, ve al sur, ve al este, ve al oeste. Amado, Dios le dijo a Abraham: lo que tú veas es lo que yo te voy a dar. Abraham pudo haber dicho: con que vea al norte es suficiente. Es suficiente con que vea lo que me parece, con que vea lo que más o menos me está ofreciendo el mundo, con que vea lo que me está ofreciendo las circunstancias, con que vea lo que me está ofreciendo mi realidad. Con eso es suficiente. Dios le dice: Abraham, tienes la oportunidad para decidir. Tienes la oportunidad para decidir que por medio de la palabra que estás recibiendo, ver escaso o ver abundante. Pero debes de saber que yo soy un Dios abundante, que estoy dispuesto a darte todo aquello que por medio de la fe y de acuerdo a la palabra que estás recibiendo, estés decidido a ver el día de hoy. Por eso la palabra de Dios en Efesios dice: más abundantemente de lo que podemos pedir o entender es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que por medio de Cristo, si aún nos faltara algo, nuestro Dios nos lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero la palabra de Dios te dice: mira, decide correctamente. Porque si decides mal, te va a ir mal. Si crees mal, te vas a vivir mal. Si te preparas para el mal, vas a recibir mal. Pero si te preparas para lo bueno de Dios, si te preparas para lo eterno de Dios, si te preparas para lo generoso de Dios, si te preparas por medio de la palabra, por medio del fuego del Espíritu y la palabra, si te preparas para lo grande, entonces Dios dice: más abundante de lo que has pedido o entendido es lo que yo tengo para ti. Amado, qué palabra Dios nos da, con qué claridad Dios nos ama. Nos dice: te amo tanto que estoy dispuesto a delegarte a ti el poder de decisión. Wow. Tú y yo hoy podemos decidir. Y si decidimos vida, y si decidimos fe, y si decidimos avivamiento, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que decir: yo hoy decido ir a la palabra. Hoy yo decido ir a la palabra con todo mi ser, con todo mi corazón. Hoy yo decido ser moldeado por la palabra. Hoy yo decido que las imágenes que tengo en mi mente sean cambiadas por la palabra. Hoy yo decido que las emociones que yo tengo en mi corazón y en mi alma sean cambiadas por la palabra. Hoy yo decido que la realidad que estoy viviendo sea cambiada por la palabra. Hoy decido que mi matrimonio sea cambiado por la palabra, que mi relación con mis hijos o con mis papás sea cambiada por la palabra. Pero la decisión es nuestra. Génesis, en el capítulo 3, en el verso 16 dice: y a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno la puede contar como el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. La palabra aviva nuestra vida para ver y hacer milagros. La palabra aviva nuestra vida para ver y hacer milagros. Amado, Abraham era un viejito. Abraham no tenía hijos. Abraham y su esposa eran estériles. La palabra que Dios te está dando no depende de tu situación actual, depende de su poder. La palabra que Dios te está dando no depende de los problemas, de las circunstancias, de la cartera, de tu currículum, de tu presente, de tu pasado. La palabra que Dios te está dando depende de la obra gloriosa que Jesús hizo por ti y por mí. Por eso tú y yo hemos sido capacitados por medio de la fe para mover montañas. Tú y yo hemos sido capacitados por medio de la fe a ser como fue Elías, a ser como fue Eliseo, a ser como fue Daniel, a ser como fue Esther, como fue Ruth, a ser como fue Pablo, como fue Pedro, a ser como fue el mismo Jesús. Porque el Espíritu Santo está obrando.
poderosamente en ti y en mí por medio de su palabra. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y ese milagro depende de Él y no depende de tu condición actual. Ese milagro depende de Él y no de cómo te sientas. Qué bendición tan grande saber que es por Él. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia en Cristo, la iglesia avivada, nace en milagros, nace en poder, nace en avivamiento del Espíritu. La iglesia neotestamentaria nace en el poder de saber que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado, que Cristo venció principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La iglesia neotestamentaria nace en el poder de saber que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. La iglesia neotestamentaria nace con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo para ir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas. Y entonces empezaron a moverse en poder, empezaron a moverse en milagros, y el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma gracia que operó sobre ellos está operando poderosamente hoy en ti y en mí, si decides creer. Quiero terminar. Puedo imaginar a Abraham cuando recibe esta palabra. Cuando recibe esta palabra y en la palabra que recibe, su vida nunca fue igual. Jamás Abraham volvió a ser el mismo Abraham. Puedo imaginar en el momento que Dios le dijo a Abraham: Abraham, eres anciano, tu esposa es anciana, eres estéril, tu esposa es estéril, pero yo soy Dios de milagros. Pero yo soy Dios de poder. Yo soy Dios que está por encima de las circunstancias. Puedo imaginarme a Abraham corriendo rápidamente a conseguir una cuna para el bebé, a conseguir una carriola para el bebé. Puedo ver a Abraham cambiando su vida y diciendo: este viejito para el mundo ahora es como un búfalo. Este viejito para el mundo ahora está lleno de fuerza. Este viejito para el mundo ahora es poderoso. Este viejito para el mundo está lleno de fuego, está lleno de poder y nada lo va a detener. Puedo ver cómo cuando viene la palabra produce. La palabra produce. Cuando somos expuestos a la palabra produce, así como el buen samaritano. Como el buen samaritano que estaba tan lleno del amor de Dios, estaba tan lleno de la gracia de Cristo, que cuando tuvo la oportunidad accionó, que cuando tuvo la oportunidad no se la perdió. Por eso Jesús nos dijo: ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. No porque se estuviera preparando para recibir premios o se estuviera preparando para moverse en grandes obras o grandes testimonios, porque estaba tan lleno de la palabra, estaba tan lleno del poder, estaba tan lleno de fuego, estaba tan lleno del Espíritu Santo, que entonces empezó a encender su entorno, empezó a encender su vida, empezó a encender su colonia, empezó a encender toda una generación, empezó a encender los tiempos, empezó a encender de tal manera que hoy, 2000 años después, su historia sigue siendo contada. ¿Qué es lo que está hablando Dios el día de hoy? Y si quizá tú me puedes decir en este día: pastor, yo no sé lo que me está hablando Dios hoy. Necesitas decidir ir a la palabra de Dios como nunca antes, con un corazón sensible, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, con un corazón que tiene hambre y sed para recibir la palabra de Dios. Pero también, si tú has ido a la palabra de Dios y Dios te está hablando, hoy tienes la oportunidad gloriosa de ser avivado por la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de venir a la palabra de Dios y ser apasionado, de ir a las promesas, de creer que si Dios lo dijo, Él lo hará, y si ya lo hizo, lo hará otra vez. Que si Dios lo dijo, yo no tengo duda, porque Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Amada iglesia, este es el día de podernos levantar en fe y tomar tu palabra. Si quizá tienes ahí tu Biblia en tu mano, levántate ahí en tu lugar, abraza tu Biblia. Pero si a lo mejor la tienes en un celular o en algo así, ve por una Biblia física.
Ve por una Biblia física. Aquí te espero un momento para que la abracemos, para que la valoremos, para que digamos, esta es mi palabra. Y ahí en tu lugar podamos orar con fe y decirle: Espíritu Santo de Dios, gracias por ser lumbrera a mi camino. Gracias por ser la luz que me alumbra en medio de las circunstancias difíciles. Gracias por revelarme la obra de Cristo, por medio de la cual soy perdonado, por medio de la cual Dios me ha dado maravillosas y gloriosas promesas, empezando por el perdón de los pecados y la salvación eterna, pero todos los beneficios del reino de Dios como hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores están disponibles de manera abundante para nuestra vida por medio de los méritos de Cristo. Hoy venimos como nunca antes con hambre y con sed de tu palabra. Espíritu Santo, aviva un hambre como nunca antes por venir a tu palabra, por amar tu palabra, por atesorar tu palabra, porque no veamos tu palabra como vil y como común y corriente y como cosa que no es tan importante. Amado, que entendamos que tu palabra es esa fuerza, es ese poder, es ese dunamis, es esa revelación completa del Espíritu Santo que cambia, que transforma, que revoluciona, que acelera, que hace que mi vida sea una vida plena, que hace que mi vida sea una vida que vaya encendida, que hace que mi vida sea una vida que vaya adelante. Es tu palabra la que me alimenta, es tu palabra la que me inspira, es tu palabra el aire que necesitan mis pulmones, es tu palabra la comida que necesito para seguir adelante, es tu palabra quien cambia mi destino, es tu palabra que cambia mi presente y que cambia mi futuro, es tu palabra por la que vivo, por la que pienso, por la que siento, es tu palabra por la que hoy reemplazo mis pensamientos para que sean tus pensamientos en tu palabra en mi mente. Hoy es por tu palabra por la que decido reemplazar mis emociones y mis sentimientos por tu palabra en mis emociones y en mis sentimientos. Es tu palabra por medio de la cual hoy decido que tu palabra dirija las decisiones que yo tomo en mi vida. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Hoy nos levantamos en fe a creer que somos lo que la palabra dice que somos, a creer que tenemos lo que la palabra dice que tenemos, a creer que heredaremos lo que la palabra dice que heredaremos, a creer que por medio de la palabra somos más que vencedores y que ninguna arma forjada en contra de nosotros prevalecerá, que por la llaga de Jesús hemos sido sanados de todas nuestras enfermedades. Es por medio de tu palabra que hoy nos levantamos en fe y en poder, avivados este 2021 por el poder de tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. No quisiera terminar sin darte la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. El libro de Romanos, en la palabra de Dios, dice que si crees que Jesús es el Señor, si lo recibes en tu corazón, si lo declaras con tu boca, pero lo crees en fe, serás salvo. Ahí en tu lugar puedes hacer esta oración de fe conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Yo creo en tu palabra y yo creo que tu palabra dice que solamente hay un camino, una verdad y una sola vida, y esa es Cristo Jesús. Hoy decido vivir para ti, Cristo. Gracias por perdonar mis pecados ahora y para la eternidad. Amén y amén. Y quiero terminar todos los que están inscritos en CDO University, estamos a punto de empezar. Estamos a punto de empezar. Esta semana debiste haber mandado tus datos para que llegara tus manuales a casa. Esta semana debiste haber mandado. Si por alguna razón no los mandaste, es necesario que te pongas en contacto con el pastor Emi para que te diga dónde los tienes que recoger. Ahora, es muy importante. Te va a llegar un mail y en ese mail te vamos a decir cuáles van a ser los horarios disponibles. Vas a tener la oportunidad de poder escoger tu horario siempre y cuando seas de los primeros en escoger tu horario. Si al último, en la última campanada, quieres escoger horario, pues probablemente te vamos a decir que ese horario ya no va a estar disponible. Tienes que correr rápido. Cuando te llegue ahí el mensaje, lo vamos a publicar en nuestros WhatsApp. Cuando te llegue el mensaje, corre rápido, respóndenos rápido. Va a ser de tremenda bendición. Te recuerdo, martes, minutos que transforman. Jueves, gemas de color. Te recuerdo, sábado tenemos jóvenes, qué bendición tan grande. Y el domingo tenemos la maravillosa bendición de podernos reunir en familia como iglesia. Hagamos iglesia, crezcamos juntos. Casa de Oración 2021, avivados por el Espíritu.